Vamos a estar considerando en esta hora esta lección que se titula ¿Hay injusticia en Dios? Esta es una de las preguntas que comúnmente se hacen muchas personas en este mundo en el cual habitamos por muchas circunstancias, por muchas situaciones, adversidades y cosas que se ven. Hay muchas personas preguntándose esto y entre otros ya afirmando que Dios es injusto. Pero vamos a ver especialmente aquí un contexto acerca de personas que estaban cuestionando acerca de si hay injusticia en Dios con respecto a escoger el plan que Él diseñó para salvar a la humanidad. Y aquí es donde vamos a estar meditando, según las escrituras, vamos a ver las escrituras de Romanos, capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La respuesta que el apóstol Pablo da ante esta pregunta acerca de si hay injusticia en Dios, Pablo dice, en ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Sin embargo, es difícil para muchos llegar a comprender, a creer que lo que la Biblia nos está diciendo, que no hay Persona injusticia en Dios, está sea de esta manera. Por esa razón, Abraham ahorita, ¿verdad? Como se quiero invitarlos a todos a que consideremos esta pregunta de suma importancia. ¿Hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo contesta, inspirado por Dios, en ninguna manera. Vamos a leer el contexto de este versículo allá en Romanos capítulo 9, verso 14. Estaremos leyendo hasta el versículo 18. Dice la palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. De estas palabras es donde muchas veces se puede confundir, se puede malinterpretar pensando que Dios es injusto. Porque muchos han pensado, basado en el versículo 15, donde dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y es ahí donde se malentiende de que entonces, si Dios es el que va a decidir de quién va a tener misericordia y de quién se va a compadecer, ¿qué tal si yo no soy uno de ellos, de los que Dios tenga misericordia y se compadezca? Entonces sería injusto porque está haciendo una elección arbitraria, una elección que está a su gusto, a su voluntad. Y más cuando leen el versículo 16. Así que no depende del que quieres ni del que corres, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí es donde se ha malinterpretado y por eso es que surgió en muchas ocasiones la pregunta acerca de, ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. Por lo tanto, vamos a explicar cada versículo de este pasaje de las Escrituras de Romanos 9, comenzando desde el versículo 15. Vamos a empezar a explicar cada versículo, porque cuando nos preguntamos, ¿hay injusticia en Dios? No, no lo hay.
Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere. ¿Y qué es lo que esto significa? Bueno, Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué es lo que este significa? Lo que aquí significa es que Dios no va a hacer una elección arbitraria, incondicional. Eso no es lo que significa. No es que Dios está decidiendo estos que se pierdan, estos que sufran, estos no, estos sí. No se trata de eso. El pasaje dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y qué es lo que significa? Déjenme explicarle con detalles. Significa que la misericordia de Dios es condicional. Y esto es justo. Porque sí sería injusto que Dios haga una elección arbitraria e incondicional. Sí sería injusto. Porque Él va a decidir estos que se pierdan, estos que sufran, que se condenen, mientras otros van a tener esa oportunidad de salvarse. Pero no es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, esto significa que es condicional. ¿Por qué? Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La pregunta es, ¿Dios quiere perdonar a todas las personas? Sí. ¿Él quiere tener misericordia de todas las personas? Por supuesto que sí. Pero, ¿cuál es la clave? La clave es que estamos entendiendo que hay condición. Y por eso es que la Biblia dice que Dios va a tener misericordia del que Él quiere. ¿Y qué significa entonces? Que Él quiere de esta manera. ¿Cómo Él quiere perdonar? ¿Cómo es que Él quiere tener misericordia? Aquí está la condición. Deje el impío su camino, sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esta es la condición. Y por esa razón es que la misericordia de Dios está como Él quiere. Porque si eso dependiera de nosotros, cada uno quiere tener la misericordia de Dios a su manera. Cada uno quiere el favor de Dios a su manera. Pero Dios dice, no, las cosas no se van a hacer a su manera. Las cosas se van a hacer como yo quiero, dice Dios. ¿Y cómo es que Dios quiere? Dios dice, dejen su mal camino, sus malos pensamientos, vuélvanse a Dios, porque a veces el hombre toma caminos que le parecen derecho, pero su fin será la muerte espiritual. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Alcanzará misericordia. ¿Qué va a pasar con el que encubre sus pecados? Dice este pasaje, no prosperará. Pero si los confiesa a Dios, y no solo se los confiesa, sino también se aparta, porque una cosa es que muchas veces reconocemos que estamos fallando, lo confesamos, lo decimos, pero otra cosa es apartarse de ese mal, de ese pecado, de esas malas costumbres, acciones, de esa maldad. Son dos cosas aquí importantes: confesar a Dios, reconociendo, aceptando mi culpa y apartándome de eso. ¿Y qué va a pasar? Vamos a alcanzar misericordia. Entonces, la misericordia de Dios estamos entendiendo que es condicional. No es que Dios está haciendo elecciones arbitrarias, injustas, ¿no?
Lo malo es que todas las personas o la mayoría de personas no quieren acudir a la misericordia de Dios conforme a la condición de Dios. Normalmente casi a nadie les gusta que se les ponga condiciones. Todo el mundo quisiera las cosas a su manera, pero Dios dice, no se hará así. Aquí las condiciones son estas, si quieren la misericordia, y si no la quieren, se respeta también. Pero esta es la clave de la misericordia de Dios. Ahora entendemos por qué en muchas ocasiones pueden haber personas que no van a alcanzar o no han alcanzado o no tienen la misericordia de Dios. Es porque sencillamente ellos no quieren ajustarse a las condiciones de Dios. Ellos quieren la misericordia de Dios a su manera, pero no se trata de eso, dice la palabra de Dios. Aquí estamos viendo las condiciones. Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Estamos viendo una serie de palabras que nos ayudan a entender que la misericordia es condicional. Queremos alcanzar la misericordia de Dios, tenemos que dejar nuestro mal camino, malos pensamientos, confesar cuando fallamos, apartarnos cada vez más del pecado, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y si nosotros estamos en esta búsqueda y en esta vida, siempre procurando practicar los mandamientos de Dios, habrá momentos difíciles donde vamos a necesitar la misericordia de Dios. Y todos en algún momento, y siempre más bien, lo vamos a necesitar. Pero ¿cómo espera alcanzar la misericordia de Dios? No haciendo nada de las condiciones que Dios mismo ha puesto. Por esa razón, ¿estamos analizando si hay injusticia en Dios? No. ¿Por qué no? Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere. O sea, las condiciones las puso Él, porque si las condiciones las pusiéramos nosotros, sería muy diferente. Cada uno tiene diferente manera de pensar, de ver las cosas. Cada uno quiere las cosas a su manera y no se trata de eso. Dios es justo y dice, estas son las condiciones y las mismas condiciones es para toda la humanidad. No hay predilectos o preferidos. ¿Quieren alcanzar misericordia? Estas son las condiciones. Por eso es importante que consideremos Tito capítulo 3 versículo 5 donde dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nótese bien, nos salvó. Si nosotros hemos logrado la salvación o si alguien logra la salvación, debe entender esto. No es por sus méritos, por sus obras de justicia que hubiera hecho. Cuando Dios llega a nuestra vida para hacernos el llamado a través del Evangelio, no es por nuestros méritos, no es porque Dios haya dicho, este hombre merece la salvación o esta mujer lo merece. Y como lo merece, pues estoy en deuda, comprometido a salvarlo. Imagínese que Dios estuviera viendo eso de las personas quienes tienen buenos méritos para salvarlos. ¿Cuántos no se perderían por no tener buenas obras de justicia? ¿Cuántos terminarían condenados por no tener buenas obras de justicia? Si Dios estuviera viendo las buenas obras que uno haya hecho y que por eso nos va a salvar, entonces muy pocos serían salvos. Y todos aquellos que están procurando salvarse, pero no con buenas obras que antes hayan hecho,
pues quedarían destituidos de la gloria de Dios. Pero miren la buena noticia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que la salvación llega a nuestra vida gracias, aquí está la clave, gracias a la misericordia. Pero esa misericordia fue incondicional. Esa misericordia fue por una elección arbitraria. De ninguna manera, porque Dios no es injusto, sino que la misericordia de Dios que nos salva es condicional, y la condición que vemos nosotros en este pasaje es por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significan estas dos palabras? Lavamiento de la regeneración. Esta palabra, lavamiento de la regeneración, es lo que Jesucristo en pocas palabras le llamó aquí en Juan 3:5. Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, entonces, ¿cuál es la condición? Nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu es lo que el apóstol Pablo a través de la carta de Tito 3:5 nos dice que es el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas importantes en estos pasajes. Lavamiento de la regeneración. Esto es lo que Jesús dijo, nacer de agua. Y nacer de agua o lavamiento de la regeneración es lo que implica el bautismo en agua. Porque por medio del bautismo es donde una persona puede nacer, regenerarse espiritualmente, nacer de nuevo. Pero no olvide que solamente vamos a cumplir con el lavamiento de la regeneración, porque uno, después de ser bautizados en agua, de acuerdo a la palabra de Dios, uno es lavado de sus pecados, porque es el propósito del bautismo, para perdón de los pecados, para lavarnos de los pecados. Quedamos limpios del pecado. Y ahí es donde se usa la palabra, somos regenerados, somos renacidos espiritualmente. Pero no nos debemos confiar que solamente esa es la única condición. Yo ya fui lavado de mis pecados a través del bautizo y ya tengo como fruto la salvación. No es el todo. El lavamiento de la regeneración no es el todo. La otra condición, dice este pasaje, es renovación en el Espíritu Santo. Necesita la persona recién nacida, regenerada, espiritualmente hablando, necesita renovarse en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa renovarse en el Espíritu Santo? Significa que vamos a vivir una vida agradable a Dios y especialmente en el Espíritu Santo, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy nos guía a través de su palabra, a través de la inspiración divina. Y toda persona que es lavado de sus pecados y renueva su vida a través de la palabra de Dios, que es igual a través del Espíritu Santo, entonces tenemos como fruto la salvación por esa misericordia. Pero esa misericordia condicional que toda persona en el mundo puede realizarlo si quiere. Porque el problema está en que no todos quieren. Porque Dios quiere que todos se salven, pero no todos quieren. Ese es el problema. El problema no está en Dios. Porque tristemente
La mayoría de personas culpa a Dios de todas las circunstancias malas. Culpan a Dios en todo. Yo siempre he dicho, ¿qué tan bueno es el diablo que no se escucha comúnmente que le culpen a él por todas las injusticias y la maldad y el pecado que está provocando en el mundo? Todo a Dios. Toda la culpa lo tiene Dios para muchas personas. Y inclusive, si no se salvan, piensan que la culpa es de Dios porque no los llamó, porque no los eligió. Y aquí es donde la Biblia dice, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque su misericordia está al alcance de todos, pero de esta manera, condicional. Estas son las condiciones. Por eso Jesús le dejó bien en claro a Nicodemo allá en Juan 3:5, lo que estamos viendo aquí en pantalla. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. Ya está dicho, no puedes entrar. Necesitas lavar tus pecados en ese lavamiento de la regeneración que es en agua, que es lo que viene hoy significando el bautismo. Pero una vez regenerado, tienes que renovarte en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo a través de la Biblia te guíe, te enseñe cómo vivir. Y eso es la renovación que nosotros necesitamos siempre. Porque cada día estamos que renovando nuestra vida según el Espíritu Santo. Es una transformación que se va a ir viendo en nuestras vidas. No va a servir de nada lavar nuestros pecados y seguir siendo la misma persona en conducta, en malos pensamientos, en malas prácticas y en todo, la mala manera de vivir que tenemos, porque no estaríamos cumpliendo con la condición de la renovación. Por lo tanto, necesita saber que usted tiene que lavar sus pecados, pero tiene que también renovarse en el Espíritu Santo. ¿Hay injusticia en Dios? Número 2, no, porque no depende del hombre, sino de Dios. ¿Qué significa esta frase? No depende del hombre, sino de Dios. Bueno, esto significa que la salvación, la forma de cómo Dios planificó salvar a la humanidad, no es como uno quiera, es como Dios quiere. O sea, esto nos está enseñando cuando dice no depende del hombre, sino de Dios, significa que aquí se va a hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Imagínense que Dios lo hubiera dejado a consideración del hombre el trazar su propio camino para salvarse. Imagínense. Si hoy que la Biblia nos está enseñando que no depende del hombre, sino de Dios, es decir, se va a hacer la voluntad de Dios para poder salvarse, imagínense que aún teniendo estas escrituras, desafortunadamente hay muchas personas que han creado muchos caminos para llegar a la salvación. Han creado una diversidad de caminos, de diferentes formas, como que si dependiera del hombre. Pero la Biblia dice, eso sería injusto, porque lo justo es que dependa de Dios y depender de Dios significa que vamos a hacer entonces su voluntad. Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos, porque es justo. Por eso es que mandó a su Hijo a morir por todos. Aunque algunos han malinterpretado y han enseñado que
que Dios solamente murió por algunas personas que están elegidas ya desde el vientre de su madre incondicionalmente, arbitrariamente. Imagínense que todos los que estamos aquí interesados por los asuntos de Dios, al final Dios diga, ustedes no fueron elegidos y por lo tanto lo siento mucho, aunque hayan estado interesados, pero no es de ustedes la salvación. Qué injusticia tan grande sería eso. Pero la respuesta es, no hay injusticia en Dios porque no depende del hombre. Si dependiera del hombre, sí sería una gran injusticia, porque lamentablemente, hermanos, los seres humanos cometemos faltas y cometemos injusticia. Hay quienes cometen más, pero todos en algún momento hemos fallado. Si dependiera del hombre, imagínense qué fracaso tan grande sería. Pero no depende de los hombres, depende de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Bueno, recordemos una vez más Tito 3:5, lo que leímos hace un momento. Dios dice, te voy a salvar por misericordia, pero esa misericordia tiene condición y esta es mi voluntad. Así que no depende de ustedes, depende de Dios. Por esa razón estamos viendo el versículo 16, que depende de Dios. Y esto significa que vamos a hacer su voluntad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está la clave para entender que Dios quiere que todos, pero no todos quieren. Y aunque hay muchísimas personas profesando una fe, pensando que hay muchas veredas o caminos para ir al cielo, Jesús dijo, no basta con que me digan Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos, sino la clave está en que hagan algo. ¿Y cuál es lo que hay que hacer? La voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder entrar. ¿Esto significa que hay condiciones? Por supuesto que sí. Aunque el mundo nos ha vendido la ideología de que no pasa nada si tú no obedeces a Dios, si mueres podemos hacer algo por ti, aún estando muerto podemos hacer algo por ti. Hay muchas formas y creencias de lo que se puede hacer por alguien que no obedeció en vida. Desafortunadamente, todo eso no está acorde a la Biblia. Qué bueno fuera, pero no está acorde a la Biblia porque no depende del hombre. El hombre quisiera darle salvación a las personas como bien le parece. A veces para nosotros decimos, es que no lo veo bien. Yo quisiera que las cosas se hicieran de esta manera. Es que yo quisiera, y dice Dios, es que no depende de ustedes. Depende de Él. Y Dios dice, esta es mi condición. Así que ustedes decidan. Yo estoy abriendo la puerta para todos. Pero si ustedes no quieren, entonces se va a respetar por el libre albedrío que tenemos. ¿Hace esto injusto a Dios? De ninguna manera. El problema no es Dios, el problema somos nosotros muchas veces que no queremos hacer lo que Dios dice. Y cuando queremos hacer algo que Dios dice, la queremos hacer a nuestra manera. Ese es el problema. Por eso Jesús dijo, no van a entrar si no hacen la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, mire lo que debe hacer toda persona. El que quiera, por eso es una invitación libre, abierta, general. El que quiera
hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debe hacer entonces? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es lo primero que debe hacer una persona, conocer si la doctrina es de Dios. Y cuando dice conocer si la doctrina es de Dios, es porque hay doctrinas que no son de Dios. Es que no nos podemos confiar por el simple hecho de que todo mundo anda una Biblia debajo del brazo o en la mano predicando y pensar que todo es de Dios. Tenemos que ser muy prudentes, cuidadosos, observando cada pasaje de la Biblia de lo que nos están enseñando, aún de lo que estoy enseñando. Por eso estamos probando con las escrituras, que ustedes vayan analizando cada pasaje, cada texto sagrado, porque cada uno es responsable de lo que cree. Por lo tanto, la invitación que hacemos es, si esto depende de Dios, porque significa que se va a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios ya está escrita, y esa voluntad es hacer su voluntad, como está diciendo aquí en Juan 7:17, conocer si la doctrina es de Dios. Conozca la doctrina para poder obedecerla. Usted no puede obedecer lo que no conoce. Así que necesita primero conocer la doctrina si es de Dios. Uno, cuando ya se asegura que es de Dios, entonces el siguiente paso es: voy a obedecer esta palabra, esta voluntad de Dios o estos mandamientos de Dios, porque estoy seguro de lo que estoy obedeciendo. Todos podemos, si todos nos concentráramos al estudio cuidadoso de la Biblia, única y exclusivamente. Así que, siguiendo con la pregunta de esta lección, ¿hay injusticia en Dios? No. ¿Por qué no? Ya vimos dos razones importantes, viene la tercera. No es injusto, pero al que quiere endurecer, endurece. Y aquí es donde también muchas personas les causa confusión de que pareciera que entonces está diciendo que si alguien no quiere, bueno, adelante, te endurezco y punto. No es lo que está diciendo, pero vamos a entender basado en el ejemplo que estas mismas escrituras nos dan. Vaya conmigo, Romanos 9:17-18. Porque la escritura dice a Faraón, y mire a quién nos está recordando, a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Nos está poniendo el ejemplo de Faraón, pero ¿qué significa esta frase? Al que quiere endurecer, endurece. Esto significa que Dios permite y respeta tu libre albedrío. Eso significa. ¿Y cómo lo vamos a entender? Porque aquí la misma escritura nos está recordando a Faraón. ¿Quién fue Faraón? Bueno, los faraones o el faraón eran los que gobernaban en Egipto. Y recuerden la historia bíblica del Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios, Israel, fue esclavo en la tierra de Egipto. Y el faraón de ese entonces, cuando a través de Moisés, enviado por Dios, quería sacar al pueblo de la esclavitud, Faraón decía que sí, pero luego decía que no, lo impedía. Y Dios estuvo mostrando su poder con plagas y cosas que traía para que este hombre aceptara la voluntad de Dios. Y él decía, sí, está bien, pero luego decía que no. Éxodo 9:12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés.
Entonces aquí es donde muchos dicen, ahí está, Dios es quien endurece el corazón de la persona. Si yo un día no quiero nada con Dios, no es mi culpa, es porque Dios me endureció. No, Señor, no dice eso. Pero ahí dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Bueno, hay un contexto de este pasaje. Un capítulo anterior de Éxodo 9, vamos a leer el capítulo 8. ¿Quién realmente endureció el corazón de Faraón? Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó herir al pueblo. Aún significa que ya lo había endurecido muchas veces y aún en esta nueva vez dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Por eso es que en el capítulo 9 dice Dios, si tú quieres ser un corazón endurecido, adelante. El punto es que Dios deja que tú seas quien quieres ser. Porque si tú no quieres nada con Él y vas a endurecer tu corazón, entonces Dios dice, respeto tu libre albedrío, adelante. Y eso sí es lo que tiene Dios. Y eso es justo, porque no te va a tomar contra tu voluntad. Por lo tanto, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Él mismo. Ya en el versículo 9, o en el capítulo 9, perdón, dice el versículo 12, Jehová endureció el corazón de Faraón en el sentido de que está permitiendo y dejando de que tú seas quien quieres ser. Porque ya Dios te está llamando, Dios te ha aprobado y no quieres venir. Entonces ahí está la clave de que al que quiere endurecer, endurece en el sentido de permitirlo y de dejar que seas quien tú quieres ser. Y eso es por el albedrío que tenemos, por el libre albedrío que tenemos. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Nótese bien estas escrituras que vamos a leer. El malvado vendrá por obra de Satanás. Y mire cómo viene y cómo está operando Satanás en el mundo. Con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden ahí está la clave, ¿quiénes son los que se pierden? Por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Satanás va a tomar a las personas para engañarlos, especialmente los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que negaron amar la verdad de Dios para ser salvos. Si usted no ama la verdad de Dios, que está escrita única y exclusivamente en la Biblia, en la palabra, usted está en riesgo, en peligro de terminar engañado por Satanás, endurecido su corazón por toda la eternidad, sin esperanza y sin salvación. Pero no porque Dios haya sido injusto, sino porque usted mismo decidió ser quien quería ser. Por eso dice el versículo 11. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Es que cuando Dios dice, si tú no quieres nada conmigo y ya te hice el llamado más de alguna vez a través del evangelio, pero tú no quieres nada, no te interesa obedecer, entonces llegará un momento que Dios va a permitir lo que permitió en Faraón, diciendo, ¿quieres tener un corazón duro? Adelante. Vamos pues, adelante. Quédate con tu corazón duro, porque Dios va a permitir eso. Y va a permitir que el poder del engaño te haga creer en la mentira. Con el fin, dice el versículo 12, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Toda persona que no creyó en la verdad, que no quiso, que no lo amó, que no lo aceptó, que no le importó, va a terminar condenado.
Y la pregunta es, ¿por la injusticia de Dios? De ninguna manera, porque no hay ninguna injusticia en Dios. Y aún en aquellas cosas que vemos, en las injusticias que vemos hoy en día de la maldad del hombre o por la maldad del ser humano, pensamos que Dios no está actuando de alguna forma para detenerlo, pero Dios dice, yo estoy respetando el libre albedrío, pero un día van a recibir el castigo que merecen sus hechos. Eso no se va a pasar por alto. Aunque quizás muchos de nosotros ya nos olvidamos de muchos males que las personas han hecho o inclusive de lo que pudiéramos estar haciendo nosotros sin confesar, sin pedir perdón. Para Dios no se le está pasando nada por alto y un día Él dará el castigo de lo que merecen nuestros hechos, porque Dios es justo. Solo que Dios, con su justicia, está respetando el libre albedrío, pero eso sí, si usted quiere ser un corazón duro, Dios va a determinar y va a decidir, entonces quédese con ese corazón. Y Él va a permitir que llegue el poder del engaño para que se quede definitivamente excluido totalmente de la presencia de Dios, no por decisión de Dios, sino porque usted así lo ha decidido. Por eso siempre he dicho, tengamos un corazón noble, abierto, dispuesto en leer la Biblia, en considerarla, no cerremos el corazón, aprovechemos estas oportunidades para que Dios vea el interés que tenemos, pero tome su decisión, porque entre más endurece su corazón, Dios terminará decidiendo que entonces quédese como tal. Y Él va a permitir el poder engañoso para que termine totalmente condenado por su propia decisión, y esto es lo justo de Dios. Así que esperando que esta lección acerca de si hay injusticia en Dios pueda ayudarnos para entender que no hay ninguna. Al contrario, Dios ha tenido mucho amor, mucha misericordia, que por eso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, por el de todos, solo que hay condición y se va a hacer conforme a su voluntad. Y no olvide, Él está respetando su libre albedrío. Así que usted es quien decide. ¿Quiere obedecer a Dios? Adelante. ¿Quiere rechazarlo en este día? Bueno, también tiene la decisión de hacerlo. ¿Quiere dejar de oír la palabra de Dios? Bueno, tiene la decisión. ¿Quiere endurecer su corazón? Usted es libre para hacerlo. Por lo tanto, gracias por su fina atención y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.